Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Los saludo desde Cali, en donde está lloviendo en este momento, desde donde originamos esta emisión especial por cuenta de la COP16. Llueve aquí en el norte, en la vía Pance-Jamundí. También llueve en Bucaramanga esta mañana. Está lloviznando en Bogotá, en algunos sectores. Escampó en Medellín y en el Valle de la Aburrá, en donde hubo una emergencia muy grande en las últimas horas que colapsó la movilidad. Digo, no solo de Medellín, de norte a sur, sino los 10 municipios que forman esa área metropolitana. Por un aguacero que desbordó la quebrada, se llama La Presidenta, inundó calles y casas, también en Envigado, en Sabaneta, en Bello. Se inundaron la Glorieta de San Juan con el ferrocarril, la avenida Guayabal, la avenida regional, la autopista sur, prácticamente toda Medellín. Y a eso se sumó un incendio que había sido más temprano, a las 3 de la tarde, de una catenaria, así le dicen, a uno de los cables que conecta el sistema eléctrico del vagón del metro, y por esa razón hubo que evacuar varias estaciones. Juntas las dos cosas, el incendio en Medellín y el diluvio en Medellín, el caos fue inevitable, un caos que llevó inclusive a trancones de hasta 5 o 6 horas para la gente que quedó atrapada en ese colapso. Dice el alcalde Fico Gutiérrez que a las 10 de la noche ya se normalizó la situación. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. No muy distinto, la verdad, fue el panorama en Bogotá, en donde un aguacero, granizada incluida, inundó vías y afectó la operación del aeropuerto El Dorado. Se cancelaron 33 vuelos porque el aguacero se mezcló con un problema en las luces que obligó a cerrar la pista sur durante 5 horas. Ya el aeropuerto esta madrugada tiene restablecida la operación normal. Bienvenidos, les voy a hablar en segundos de la situación en Medellín, aquí en Cali, en Bogotá con el aguacero. Fue segundo día de la COP. Quedó inaugurada la zona verde de exposiciones y de conferencias. Anoche el presidente Petro, en discurso muy fuertemente escoltado ante unas 5.000 personas, la mayoría petristas, llegaron de la minga indígena a aplaudirlo, sus adeptos, sus seguidores campesinos. Ante ellos el presidente Petro, volviendo a atacar el modelo económico, dijo él, alrededor del carbono, para producir mercancías, insistiendo en que la humanidad está al borde de la muerte. Un discurso, la verdad, el de anoche del presidente Petro, muy hostil contra el Valle del Cauca, o mejor, contra la economía del Valle del Cauca, contra los cultivos de caña de azúcar, dice el presidente Petro, que obligaron a irse a las ciudades y a las selvas a los campesinos, y por eso el efecto en el medio ambiente. En la mesa principal anoche estaba el alcalde Eder, al que el presidente Petro le dijo que el problema es que unos cuantos sean los propietarios de la tierra fértil del Valle del Cauca. Se refería, por supuesto, a la familia Eder, pero también a esa cadena de empresarios que son los dueños de los grandes ingenios del azúcar aquí en el occidente de Colombia. La concentración del monocultivo que desplaza a los campesinos, dijo el presidente Petro, un diagnóstico, la verdad, muy al estilo del presidente Petro, un poquito simplista. El alcalde Eder, como ustedes saben, hace parte de una familia propietaria de uno de esos grandes ingenios. Lo escuchó él, que había dicho hace unos días que había que dedicarse a hacer más y a decir menos, el alcalde Eder, en un tono muy diferente al del señor presidente. Tampoco le fue bien anoche a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, que terminó abucheada por ese mismo público petrista, indígenas y campesinos que estaban en la zona verde, ella que tenía preparado un discurso contra la polarización y que pedía que no le metieran política a este evento que en teoría es de biodiversidad y en donde por supuesto también había público internacional y empresarios internacionales. Un gusto saludarlos, 6 de la mañana, 4 minutos. Hablando del gobierno, también les voy a contar la defensa que hizo aquí el presidente Gustavo Petro de su idea de comprarle hoja de coca a campesinos del Cauca. El presidente invita a gobiernos de China, mencionó algunas ciudades de Estados Unidos, empresarios, dice él que es una idea de compra temporal para que gente se dedique a sembrar unos cultivos alternativos. La invitación es a chinos y norteamericanos que deberían ser los aliados para la compra de productos hechos con la hoja de coca legal que se produce en Colombia.
La otra noticia del día es que se está creciendo el paro minero. Hoy es el segundo día de bloqueos. Suceden en Antioquia, Boyacá, Córdoba, Bolívar y Santander, en donde comenzó originalmente como un movimiento de campesinos. Pero ya vamos en 30.000 mineros que le están reclamando al gobierno por la demora en formalizar su oficio y por la expedición de un decreto que delimita nuevas zonas protegidas, que es el tema de las zonas en los páramos. Piden suspender el aval que tiene la fuerza pública para destruir la maquinaria amarilla. Por eso ese paro minero, anoche no se pudo jugar el partido entre Boyacá y Chicó, por ese paro minero se fue de aquí de Cali el ministro de Minas a atender este nuevo incendio. Bienvenidos, mientras estamos en la COP, hay varias noticias de las reformas que tramita el gobierno en el Congreso. En la Cámara se aprobó en primer debate la reforma política en la que el gobierno propone listas cerradas. El gobierno presentó mensaje de urgencia para la reforma para la jurisdicción agraria y advierte la parlamentaria Catherine Miranda que ese proyecto no se podría tramitar de afán y menos cuando hay dos polémicos artículos, como no, uno de ellos alrededor de la expropiación que ha sido fantasma de este gobierno. El otro, dice la oposición, legalizaría la invasión de tierras. Este es el tema de la jurisdicción agraria que está discutiéndose en el Congreso. El tercero es que el gobierno recibió un respaldo para su reforma a la justicia, incluso el polémico artículo que propone beneficios a quienes violan o maten niños y después confiesen el crimen. Ya les voy a contar, un gusto saludarlos en este lluvioso amanecer. Vamos a tener lluvias, un día muy parecido seguramente al lunes de aguaceros y diluvios de ayer. Hoy es el Día del Trabajador Social en Colombia, pero también es el Día de la Tartamudez que han sufrido muchas personas en Colombia, en el mundo, desde Churchill hasta Marilyn Monroe, actrices, políticos, reyes en el mundo. Así que un saludo, James Rodríguez en Colombia, que ya no se le nota tanto, pero también es uno de los ejemplos de la tartamudez. Lo más importante, bienvenidos en el resumen que preparamos enseguida en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El éxito del poblado, se desbordó el río. Fue un verdadero caos el regreso de las personas a sus casas, trancones gigantes, algunos se demoraron hasta 6 horas debido al colapso de la movilidad en toda el área metropolitana de Medellín. Todo comenzó cuando el humo y las llamas de uno de los trenes del metro generaron preocupación entre los ciudadanos del Valle de Aburrá. El daño de una catenaria, que es el sistema eléctrico que transmite energía a los trenes, fue el responsable de que en inicio se suspendiera por completo el servicio en la línea B y posteriormente en 8 estaciones de la línea A. Luego de 5 horas de atención por parte de funcionarios del metro, se superó la emergencia. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Fuertes lluvias que generaron emergencias y un daño en la catenaria del metro en la línea A agravaron los problemas de movilidad. Hemos recibido por parte del 123 25 activaciones de 25 viviendas en los barrios San Isidro, La Rosa, Berlín, Enciso, Carpinelo, Santo Domingo y Granizal. Y en Bogotá también las lluvias causaron emergencias y problemas de movilidad en las localidades de Usaquén, Engativá, San Cristóbal, Barrios Unidos, Suba y Teusaquillo. Las lluvias también afectaron la operación durante más de 5 horas en el aeropuerto El Dorado, que también presentó una falla en las luces de la pista sur. Y los norteamericanos que tanto se interesan por los problemas de los cultivos de hoja de coca en Colombia, nos ayudaran a vender esos productos legales en California o en los Estados Unidos, o los chinos allá en Shanghái o en Pekín. Desde Cali, durante la inauguración de la zona verde en la COP16, el presidente Gustavo Petro amplió su propuesta de la compra estatal de cosechas de coca en el Plateado Cauca. Los jóvenes de Colombia en el ejército se están arriesgando en este momento, en esta noche, en el Plateado Cauca. Están en medio de un mar de hoja de coca. Miles de familias campesinas quisieran que se fueran. Esa es la realidad. En esta inauguración de la zona verde de la COP16 en Cali, el presidente cuestionó estas reuniones, asegurando que los gobiernos solamente se quedan hablando y no llegan a conclusiones concretas. En esa misma línea salió en respaldo la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. La zona verde no es solamente una zona de pedagogía ambiental, es principalmente una ágora política. La inauguración estuvo marcada por el choque de posiciones entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Petro cuestionó los monocultivos de caña. Hay que decirlo aquí porque me atrevo. Alcalde Eder, lo hemos discutido varias veces. Si se concentra
en un solo cultivo y a veces bajo unos solos propietarios la tierra del Valle del Cauca fértil, pues el campesinado, los indígenas, las comunidades negras terminan saliendo hacia donde están las selvas. Y el alcalde Eder le respondió: pero sobre todo, señor presidente, es una gran oportunidad para que esta sea la COP de la reconciliación, porque es la COP la que nos unió a todos. Pero también fue noticia los abucheos contra la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Sí, para todas, un saludo muy especial. Qué bueno que esto fuera un escenario y un espacio para la paz y para respetarnos. Las negociaciones de gas natural en Colombia terminaron sin la firma de nuevos contratos para el suministro de gas en firme, lo que quiere decir que persiste el faltante del 12% para el 2025 y el 30% para el 2030. Escuchamos a la presidenta de Naturgas, Luz Estela Murgas. No conocemos que se haya ofertado ni una sola gota de gas, para decirlo coloquialmente, para el 2025 y 2026. A partir de esa fecha hay unos faltantes de gas natural en firme. Los industriales están preocupados por lo que va a ser el racionamiento de gas que tendremos entre finales de octubre y principios de noviembre. La presidenta de Asoenergía es Sandra Fonseca. Eso quiere decir que pues seguramente vamos a estar en un panorama de enfrentar racionamientos programados muy frecuentemente en el país. La reforma política inició su largo camino en el Congreso de la República. Ayer cursó con éxito su primer debate de los 8 que tiene que pasar para convertirse en ley. Entre los puntos fundamentales se encuentran la implementación de las listas cerradas, la financiación 100% estatal de las campañas y que los magistrados del CNE sean elegidos por el Congreso de la República, pero por medio de una convocatoria pública. Así lo dijo el ponente Carlos Felipe Quintero. Se aprobó lista cerrada, bloqueadas y con cremallera, con obligación de los partidos políticos a hacer elecciones primarias para darle garantía a la participación democrática dentro de los partidos políticos. A pesar de las críticas, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia defendieron en el Congreso la reforma a la justicia y ese artículo 7 que busca otorgar beneficios a quienes cometan delitos relacionados con niños, niñas y adolescentes. Habla el presidente de la Corte, Gerson Chaverra. Que la realidad que nos está mostrando este tipo de comportamientos, cuando llegan a la última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia, han pasado entre 9, 10, 11 y hasta 12 años. Y en esa línea, la fiscal Luz Adriana Camargo explicó por qué Brian Campo, el feminicida de la niña Sofía Delgado, estaba en libertad pese a que ya había abusado de otra menor. La persona recién capturada en otro episodio de agresión sexual salió en libertad por vencimiento de términos, básicamente porque el juez pidió que la audiencia en 2018 fuera presencial, porque los hechos eran muy graves. Y el IMPEC, que está desbordado, no pudo hacer los traslados de ese interno. Se le crece el paro minero y campesino al gobierno nacional, que ya completa más de 24 horas en varias regiones del país. Durante el primer día del paro campesino en Santander, aseguran seguir en la lucha hasta ser escuchados por el gobierno nacional. Que nosotros aquí somos la despensa agrícola de Santander, porque abastecemos a gran escala, dentro de Acopio Cúcuta, Bucaramanga, zonas costeras, Medellín, entre otros. Por su parte, mineros de 6 asociaciones se unieron a las protestas. Defender nuestras actividades ancestrales, porque como estamos en zona de protección. Y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, le pidió al gobierno que esta vez sí le cumpla tanto a los mineros como a los campesinos. El presidente Petro, cuando estuvo en Málaga, les prometió que no los iban a sacar del páramo, pero si no los dejan cultivar la papa, pues es como si los sacaran. Debido al paro campesino en Boyacá, el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Betplay entre el Boyacá Chico y el Independiente Medellín fue aplazado. El partido debía empezar a las 7 de la noche del lunes, pero faltando una hora a las 6, la DIMAYOR confirmó que debido a los bloqueos el Independiente Medellín no se pudo desplazar por las vías de Boyacá y que le fue imposible llegar a Tunja para disputar el partido. Del mismo modo, la DIMAYOR confirmó que el juego quedó reprogramado para hoy martes, 22 de octubre a las 8:10 de la noche. Comenzaron las honras fúnebres del maestro Egidio Cuadrado, el rey vallenato y el juglar de la música, en el cementerio Jardines del Recuerdo al norte de Bogotá, una reunión privada que contó con la presencia de su esposa y de sus hijos. Una de ellas, Catherine Cuadrado. Él era una persona absolutamente feliz, por decisión propia. Aún en situaciones difíciles, él le sacaba la buena cara a todos los momentos, y los mejores momentos siempre los recordaré con alegría. Amigos estuvieron presentes y uno de ellos, que por más de 30 años lo acompañó con la guacharaca, es Eder Polo. Se nos fue un juglar, lo que nosotros llamamos juglares, porque componía, cantaba y tocaba acordeón.
Hace un par de horas aterrizó en Israel Antony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, con la difícil misión de presionar al gobierno israelí para que inicie conversaciones de alto al fuego. Hoy se va a reunir con Benjamín Netanyahu. Al tiempo de la llegada de Blinken, Hezbollah lanzó un ataque con misiles cerca de la ciudad de Tel Aviv. Todos fueron interceptados. El ejército israelí, en tanto, asegura haber encontrado un búnker bajo un hospital de Beirut que dice contiene millones de dólares de Hezbollah. Hezbollah built this bunker directly underneath this hospital. There are hundreds of millions of dollars in cash and gold. Estás escuchando Blue Radio.